a continuar con esta sesión de mañana con la intervención del profesor Francisco Maruenda García, al que la mayor parte de ustedes conocerán por su actividad como tertuliano y director del diario La Razón, que dirige desde el año 2008. También ha sido director del gabinete en los ministerios de Administraciones Públicas desde 1996 a 1999 y de Educación, Cultura, Deportes e Investigación desde 1999 al año 2000. Y también ha sido director general de Relaciones con las Cortes en el año 2000-2001. Sin embargo, él está aquí por otro motivo. Él está aquí en este motivo, está por el motivo de que es profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos, y además es de las pocas personas en España que tiene 3 doctorados. Es doctor en Derecho, doctor en Periodismo y doctor en Historia, por lo cual tiene el derecho a ponerse los 3 colores en el birrete del traje académico. No, para que no me confunda. Sí, ahora es inconfundible, pero bueno. Además de sus actividades profesionales y de investigación, hay que insistir en que ha dirigido numerosas tesis doctorales, ha publicado diversos libros que no vamos aquí a mencionar. Bueno, si acaso mencionaré el último que ha aparecido, que es hace una semana se publicó un libro sobre nuevos estudios de la historia de la Orden de Malta, coordinado por el profesor Jaime Salazar y por mí, y en él también hay un capítulo del profesor Francisco Maruenda. Entre sus múltiples reconocimientos, pues voy a mencionar que le fue concedida la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia. También tiene la encomienda con placa de las órdenes del Mérito Civil y de Isabel la Católica, que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores en ambos casos. También está en posesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Y además de eso, pues le tenemos especial cariño porque también hizo el máster de Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En fin, y hoy nos va a hablar sobre la prodigalidad en la concesión de títulos nobiliarios. Muchas gracias por tu presencia aquí, Paco, y cuando quieras. Muchas gracias. Sí, lo he conseguido muy bien. En primer lugar, agradecer al presidente de la Asociación de Hidalgos el poder estar por tercera vez aquí, lo cual es un honor. La verdad es que me encanta venir a esta docta casa. Y, por supuesto, a mis amigos Javier Alvarado, Feliciano Barrios, y estoy un poco así abochornado porque está el profesor Salazar, que me mira así, y Chema, que está entrando ahí, que me ayudó muchísimo, además, dándome una parte de mi tesis de historia. Así aprovecho públicamente para darle las gracias una vez más, ya sabéis, personalmente, pero hay que decirlo siempre en público, ¿no? Y agradecer estar aquí en este, que es un tema que me interesa muchísimo, ¿no? Y lo sabe el profesor Salazar, ¿no? Gran académico de la historia, porque hemos hablado en multitud de ocasiones, y fue a raíz yo espero que no ofenderá a nadie, por lejos de mi intención. Todos los títulos y grandezas del reino, pues me parece muy bien que se hayan concedido y que algunas se hayan rehabilitado de una forma un poquito atropellada, por no decir muy atropellada, ¿no? Y que, bueno, pues la gente probablemente yo hubiera hecho lo mismo. Si hay algún titular de alguna de estas rehabilitaciones así que han estado en el límite o han sido originales, que no se ofenda, que lejos de mi intención, porque yo hubiera hecho exactamente lo mismo que con los títulos carlistas y otras circunstancias, vaya por delante, ¿no? Pero estudiando a Ruy Gómez de Silva, que es una figura que ya tuve la oportunidad de hablar aquí, pues me llamó la atención de que un ducado se convirtiera en 2, pero luego vi que había ducados que se convertían en 4, ¿no? Entonces, claro, me pareció realmente interesante, ¿no? Es decir, la herencia del gran capitán
pues fue una herencia que dio muchísimo de sí, ¿no? Lo mismo pues que otras cosas pues que hablaré un poquito por encima dentro de esta idea y que forma parte de un trabajo de investigación que estoy desarrollando y que va a ser mi ejercicio de oposición, por cierto, una parte de ello, ¿no? Es decir, que mi idea es acabar convirtiéndolo lógicamente, aparte del artículo que haga, en un libro. Amenazo, de que siempre ven a amenazar a los amigos, a todos ustedes que son amigos, ¿no? Pues que haré este trabajo, ¿no? Porque es verdad que hay dos áreas, ¿no? Dentro del ámbito de la historia que a veces son contempladas con un cierto desinterés. Una es la historia militar, desafortunadamente, en este país, me refiero a España, fuera aquí es importantísima y aquí se hacen obras extraordinarias como la de nuestro buen amigo Hugo O'Donnell, ¿no? Coordinando la historia militar de España, que es una obra de una calidad extraordinaria e imprescindible. Y la otra vez es todo lo que hace referencia a la nobleza, a todo el conjunto, ¿no? Los títulos, etcétera, porque parece que sea una cosa, a veces lees y dices, no, pues eso no tiene importancia, ¿no? También me llama la atención pues a veces las peleas por conseguir un título nobiliario en este país y luego no se utiliza, que es una cosa que también me llama muchísimo la atención, que me sorprende, ¿no? Que la gente acabe en pleitos en los tribunales o que las familias se peleen y luego nadie utiliza el título nobiliario, es decir, por lo cual es un honor porque si se ha sido concedido conforme a derecho, fruto de una trayectoria familiar y no te lo han concedido por hacer un atraco a un banco, ¿no? Perdón por la broma. Yo no conozco, la gente normalmente, salvo en su casa, pues cuando estás en una comedia y dice, señor Marqués, lo digo con ironía, pasamos al segundo plato, tal, entonces, digo, para eso sí que lo digo, pero no digo fuera de aquí. Me acuerdo mi buen amigo Gonzalo Anes que dice, tuve la oportunidad del Toisón de Oro y ser marqués, y entonces me dijo, preferí ser marqués porque es una condecoración que puedes llevar siempre encima, ¿no? Entonces me pareció una definición de mi querido y añorado amigo de muchos de todos ustedes, ¿no? Que siempre muchas veces me acuerdo de él, que lo quería pues como un hermano mayor. Yo mismo que los amigos digo hermanos, ¿no? Y entonces pues eso me llama la atención y hablando con mi buen amigo Jaime siempre le pregunto, ¿no? Porque el que sabe, yo aquí he de reconocer que una parte de lo que voy a intentar expresar, pues está cogido del profesor Salazar, sin lugar a dudas, de mi amigo Cherema, que se ha escondido allá por si avergonzados tiene que huir, ¿no? De que su amigo haga el ridículo, ¿no? Pero espero que no huya corriendo, que huya como un caballero, así, aunque no tenga el caballo aquí dentro, ¿no? Yo creo que también cuando uno estudia la cuestión de los títulos de nobleza en nuestro país, ¿no? Y lo compara con otros países, ¿no? Yo me he preocupado con muchos de ustedes de ver cómo se organiza, y a veces pues me acuerdo en la embajada, por eso le pregunté al embajador, ¿no? Y al final le digo, ¿por qué no hay títulos en Japón? Y entonces me dijo, dice, no, porque el emperador dijo que ya no había y dejó de haber. Y yo pensé en la duquesa de Alba, ¿no? O no sé, el duque de Arión o cualquiera de ellos, que el rey dijera, ya no hay títulos en España, ¿no? Pues no, nadie le haría ni caso, perdón, ¿no? Ni el más monárquico. Y en cambio en Japón lo hicieron. Entonces él tenía al lado el primer secretario de la embajada de Japón, ¿no? En Madrid, y me dijo, no, pero es que mi abuelo era, o mi bisabuelo que dijo era daimo, ¿no? ¿Cómo que era daimo? Digo, ¿de verdad? Y tu bisabuelo y tu padre aceptaron, bueno, sí, aceptaron por los mayores, lo ha dicho el emperador, ¿no? Y entonces, claro, un poco lo que voy a intentar ahora pues hablar, ¿no? También recoge un poco lo que es la realidad de cómo se construyó la España moderna, ¿no? Es decir, esa agregación de territorios, ¿no? Y la herencia de Carlos V, que explica cómo podemos tener títulos que vienen de Flandes, títulos que vienen de Nápoles, títulos de Sicilia, de Cerdeña, es decir, toda esta agregación que en otros países no existe de esta forma, ¿no? Porque los títulos portugueses, pues que la corona acogió a aquellos que en 1640 se mantuvieron leales a su rey legítimo, que por supuesto no era el duque portugués de Braganza, sino que era, por supuesto, pues Felipe IV, ¿no? Entonces, fruto de toda esa realidad histórica, en este país hemos tenido pues cosas francamente excéntricas, ¿no? Las Cortes de Cádiz concediendo títulos nobiliarios con absoluta normalidad y el Toisón de Oro. Hemos tenido a Francisco Serrano como presidente del gobierno provisional concediendo títulos nobiliarios, pero luego se animó y ya como presidente del Poder Ejecutivo, que fue, es decir, que fue presidente de la República, es decir, no fue regente, era presidente de la República, es decir, el quinto, pues también concediendo títulos nobiliarios, ¿no? Es más, yo siempre he estado convencido que don Francisco, si le hubieran dado oportunidad, no hubiera hecho como don Baldomero, hubiera dicho sí, yo quiero ser rey de España, si se lo hubieran ofrecido, sin lugar a dudas, ¿no?
Pero claro, creo que decían que Baldomero Espartero dijo, ¿cómo va a haber un rey de España que se llame Baldomero, ¿no? ¿Sabes? Pues, con perdón si hay algún Baldomero, tampoco es mi ánimo ofender a nadie, ¿no? También es verdad que un hombre de avanzada edad y no quería, pues, hacer el ridículo, ¿no? Por tanto, aquí ha habido pues, los títulos carlistas que de forma desordenada se ha reconocido su uso, ¿no? Sin que exista ningún documento en muchos de ellos que avale realmente que fueran cuando hay un decreto publicado en el boletín de la carlista que diga concedo el título de tal, he firmado Carlos Rey, ¿no? Es decir, pues no lo hay, ¿no? Luego también tenemos 3 príncipes que se han creado en este país, ¿no? Uno nos olvidamos siempre porque es una persona real, que es el don Juan Carlos, que fue creado príncipe de España. Ya sé que es un tema polémico, pero eso está muy claro. Tengo aquí el texto de Franco que lo nombra príncipe de España y además aclara con tratamiento de Alteza Real, por si alguien no lo sabía, ¿no? Por tanto, cuando decimos 2 príncipes, no. El príncipe de Vergara, efectivamente el príncipe de la Paz y el príncipe de España. Ya está. Es decir, no con eso es ningún demérito y es de sobras conocido pues mi posición monárquico, no monárquico pasivo, sino monárquico activo, ¿no? Es decir, que creo que, además lo ha dicho el propio rey, no lo digo para ponerme ninguna medalla, ¿no? Es decir, que le ha dicho siempre que si hay alguien que le apoya desde los medios he sido yo, ¿no? Pero fue príncipe de España, ya está en los periódicos y está en el boletín oficial del Estado. Por tanto, eso son excentricidades, ¿no? Que forman parte de lo que se ha vivido en este país, los títulos del archiduque que siguió concediendo títulos y más títulos y más títulos, ¿no? Tengo aquí la lista, me parece que fueron 60 en total, ¿no? 60, sí, 60 títulos, ¿no? Pero no es que cuando Utrecht, ¿no? La paz de Utrecht, que bueno, lógicamente se establece que se reconoce, no, sino que él sigue concediendo, ¿no? Y bueno, pues luego las rehabilitaciones famosas de Alfonso XIII, que le permitieron soslayar, ¿no? Pues el problema de no poder conceder más títulos como él le encantaba, ¿no? A todo aquel que le venía en gana, ¿no? Dicho con todo el cariño, fue un gran rey, pues con sus cosas buenas o malas, ¿no? Y entonces la rehabilitación pues sirvió pues para eso, ¿no? Para llegar, como dice un buen amigo mío, pues llegar a Abel y bajar por Caín, o viceversa, ¿no? Entonces yo no suerte que en la época de los romanos los títulos no eran hereditarios, sino alguien se hubiera remontado a Julio César y teníamos títulos de Julio César, de los visigodos, que no eran hereditarios, etcétera. Perdón por la ironía, pero claro, es que en esas rehabilitaciones hay algunas que son... Se puede rehabilitar, insisto, y en algunos casos estoy hablando de personas que son amigos míos, quienes ostentan amigos incluso títulos que han sido cancelados. Es decir, ¿cómo se puede rehabilitar un título que ha sido cancelado, que tuvo un solo titular, ¿no? Y que es el ducado en teoría más antiguo de España, ¿no? Es decir, es que eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica, ¿no? Salvo la voluntad soberana del rey, pues que así lo decidió y se hizo, ¿no? Lo mismo como con otros títulos, ¿no? En ese terreno, pues si un título está caducado, ya está. Es decir, entonces esa rehabilitación tan generosa, insisto, si alguien se ofende, no está en mi lujo, en mi ánimo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Por tanto, decía de la singularidad, yo no he encontrado, estoy ahora estudiando un poquito el tema italiano también, ¿no? Porque el tema inglés, además el tema inglés es muy claro, ¿no? Ellos además, yo tengo los primeros ejemplares desde 1800 más o menos, editan el Debridge y otros libros, ¿no? Que reflejan claramente pues, los títulos que hay, su reparto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces había títulos de Inglaterra, de Gales y Escocia, y luego se integran los títulos del Reino Unido y ya está, ¿no? De los territorios no concedían títulos, porque no es una agregación, ¿no? Es decir, por tanto, es una circunstancia distinta. Lo mismo Francia, que todos ustedes conocen muy bien. Italia es un poco más caótico, ¿no? A mí me recuerda un poquito a España, ¿no? En ese terreno, ¿no? Por tanto, decía que también ahí está un poco la singularidad de la herencia que recibe Carlos V, ¿no? Los títulos medievales, pues yo recomiendo a todo el mundo, pues leyendo los artículos escritos por mi buen amigo don Jaime Salazar, que tengo aquí, yo tengo subrayaditos y tal, ¿no? Es que él me hace subrayarlos para ver que realmente me los he leído, ¿no? Porque si no se enfada, me dice, Paco, no te los lees, ¿no? Los tengo aquí leídos, ¿no? Subrayados, ¿no? Es para hacer vínculos, ¿no? Y en colores, porque como uno ya se hace mayor y no ve bien, ¿no? Pues eso, pero bromas aparte, ahí lo que hace referencia sería muy osado por mi parte pues entrar en ese terreno, porque está, y lo digo para quedar bien, porque su trayectoria la avala. Lo mismo pues el libro decía del sexenio que ha hecho mi buen amigo Chema, pues también ahí está todo muy bien reflejado. Yo lo que me he dedicado dentro del trabajo que estoy intentando estructurar, ¿no? Me he centrado básicamente en los títulos vigentes, ¿no?
porque todo lo demás forma parte de una complejidad enorme, ¿no?, dentro de los archivos, ¿no?, sin documentación suficiente, títulos, como decía, cancelados que no se pueden rehabilitar, títulos que incluso se han falsificado. Es decir, eso también ha formado parte de la realidad española. Decía el otro día que incluso se ve cuanto más importante es un rey, menos títulos concede, ¿no? Es decir, eso es fácil de comprobar pues con Carlos V, con Felipe II, es decir, que se ven durante los títulos que concedían y cómo eso se va incrementando y cómo se acaba convirtiendo también en un tema que da entrada pues a una serie de personas que se enriquecieron, ¿no?, o que triunfaron haciendo las Américas, como se decía antes, y luego pues fueron recompensados con títulos nobiliarios, y además era una forma también, lógicamente, de obtener ingresos para la corona, para el Reino de España. Entonces forma parte de lo que es lo normal. Insisto, a mí no me parece mal, yo no creo que solamente, me acuerdo aquí hay ironía de decir, no, es que solamente los títulos de los Trastámara, ¿no? También de todos los títulos reflejan la realidad de una sociedad y premian méritos, ¿no? Y a mí me gusta mucho, creo que la nobleza, en mi opinión por lo menos, es eso, ¿no? Hay que premiar y no puede ser un grupo cerrado, ¿no? Sería absurdo que los títulos, entonces nos quedaríamos sin títulos nobiliarios, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando decía Marquesa del Bosque, que a algunos se escandalizó, digo, bueno, tampoco pasa nada, supongo que el primer médico que le dieron un título por ser médico de la Real Casa, pues a lo mejor alguien dijo, hombre, pero a un médico, ¿no? Perdón, mi suegro es médico, ¿no? No quiero, o se le dio pues a todos aquellos que se enriquecieron en el siglo XIX con la gran escándalo que fue realmente la desamortización, ¿no?, que permitió que se crearan fortunas enormes, ¿no?, que grandes casas se empobrecieran y que muchos conventos desgraciadamente desaparecieran y muchas iglesias pues cayeran pasto, ¿no?, de la voracidad y estén ahora pues sus bienes repartidos desgraciadamente por todo el mundo, ¿no? Decía que comparando el sistema, por tanto, nobiliario, vemos que aquí hay una herencia, ¿no?, una herencia que es la que recibe Carlos V, y esa es una herencia complicada, que sería ahora muy largo de entrar, y ustedes conocen muy bien, ¿no?, pero que genera una monarquía compleja más un rey, luego convertido en emperador, rey de romanos y luego emperador, que su obsesión va a ser crear un gran imperio cristiano. Y entonces eso es el gran fracaso del emperador, que es un hombre grande en todos los sentidos, que acaba siendo un borgoñón, acaba siendo un español, es decir, que por eso él decide morir en Yuste, como saben bien, y acaba hablando castellano, etcétera, etcétera. Hay una transformación ya desde el momento en que decide casarse con la emperatriz, con la princesa Isabel, y entonces a partir de ahí él ya cada vez es más español, pero bueno, ahí hay una complejidad, ¿no? Entonces, de toda esa complejidad tenemos esta realidad de títulos nobiliarios, ¿no?, que se han ido constituyendo en lo que ahora ya son títulos y grandezas y títulos de españoles, ¿no? Decía todo el tema de la polémica de la rehabilitación que yo creo que es un elemento que se puede estudiar con intensidad, los expedientes son fácilmente asequibles, como todos ustedes saben, ¿no?, pero que también, bueno, refleja pues el deseo que tenía Alfonso XIII, evidentemente, pues a determinadas familias poderles otorgar títulos que no podía otorgarles directamente, porque también ya se empieza a generar un poco la idea, hombre, esto que se hacía tradicionalmente de se casa mi hijo y le damos un título nobiliario, ya no estaba tan bien visto, ¿no? O entregar títulos pues a las familias sin ningún otro merecimiento. Es decir, es una sociedad, lógicamente, que va cambiando, como la sociedad actualmente. Ahora sería impensable que el rey entregara títulos a alguien solo por el único hecho de ser amigo suyo. Es decir, sería algo que nos sorprendería bastante, ¿no?, aunque había algún caso, pero bueno, ya que el profesor Salazar, ¿no?, me acuerdo de un caso que me contaba un amigo, dice, no, me ha dicho, dice, claro, esto te lo puedo conceder, entonces otras cosas no te puedo hacer, pues sí concederte un título, ¿no? Por tanto, eso, pero es muy escaso y son gente que se lo merece, por cierto, ¿no? Es decir, que al margen de eso, por su calidad también está bien, ¿no? Es decir, pero sí que es cierto que cuando se estudia la concesión de títulos nobiliarios, pues hay de todo. Hay generales, administradores, hay financieros, hay de todo a lo largo del tiempo, y luego también, como decía, cuando el rey no tenía ninguna limitación, pues concedía los títulos como le venía en real gana. Para eso era el rey de España, ¿no?
Entonces tenemos ahí varias cuestiones también polémicas, ¿no? Que el profesor Salazar, que lo hemos hablado una vez, siento citarte tanto, eso no le gusta, pero es igual. No es bastante... Me encanta. Ah, vaya, sí, yo quería hacerle... Bueno, el tema de las baronías es un tema polémico, ¿no? Y yo que soy catalán, miembro de la Corona de Aragón, ¿no? Pues nunca Cataluña nunca ha sido reino, ¿no? Pues ese es un tema pues que también se han aprovechado, se aprovecharon algunos de las circunstancias, ¿no? Es decir, de la terminología, ¿no? Para convertir esas baronías que eran como señoríos, es decir, convertirlos en títulos del reino. Bueno, bienvenidos sean, ¿eh? Es decir, la realidad es que si estas cosas que yo estoy diciendo se expurgaran, pues en España a lo mejor habría la mitad de títulos nobiliarios o menos, ¿no? Tampoco digo para que tengamos que... y no pasa nada, ¿eh? Es decir, que haya más. Es decir, yo también he sido un poquito crítico y se lo dije al rey en su momento, no crítico, no es la palabra, que yo era partidario de conceder más títulos nobiliarios, ¿no? Yo creo que es muy bueno y es muy positivo para el país y para la corona, ¿no? Es decir, yo creo que el rey ha sido don Juan Carlos, que yo creo que es uno de los grandes reyes de la historia de España, obviando la tontería del elefante, por cierto, ¿no? Y de las inaceptables intromisiones en su vida privada y que no perjudica y que no afecta al gobierno, a su papel como afecta, pero no al gobierno, ¿no? Que yo sería partidario de conceder más títulos de nobleza, ¿no? Por tanto, decía que el tema de las baronías es un tema polémico, es decir, polémico, pero muy claro, por cierto, ¿no? También lo de los vizcondados previos, yo sé que ha favorecido a muchísima gente, ¿no? Pero eran vizcondados que se tenían que haber cancelado y que no se cancelaron y que han llegado hasta nuestros días, por tanto, no tengo son legales, son legítimos, es decir, no tengo ninguna cuestión, pero sí poner de manifiesto ese terreno, es decir, que por motivos económicos, ¿no? Pues a la corona ya le venía bien pues que se pagaran los impuestos correspondientes, y luego pues a las familias les venía bien pues para el heredero, para repartos, etcétera, como pasó con las rehabilitaciones, ¿no? Que como saben muy bien, pues las grandes familias acumularon bastantes títulos que luego han servido pues para ese reparto y comprar. Lo único que critico, como decía, es que no se utilicen los títulos, ya que los antepasados hicieron ese esfuerzo y gastaron unos recursos importantes, pues que para que luego no se utilicen, pues me parece una situación absurda, ¿no? Luego digo, me refería también a los territorios, los títulos, perdón, de otros territorios, ¿no? Donde se buscó pues compensar, ¿no? Las pérdidas que habían sufrido, pues unos en el caso de Portugal, otros en el caso de los Países Bajos, ¿no? Y que se integraron como títulos del reino. Yo creo que lo normal es que hubieran sido títulos extranjeros sin ofender a nadie, o que se crearan nuevos, ¿no? Por tanto, ahí hay un terreno en lo que han sido las rehabilitaciones y las incorporaciones, que en mi modesta opinión pues debería ser así. Luego, pues cuestiones originales, no muy habituales, que ha sido, pues como decía, conceder títulos nobiliarios a miembros de las familias de la nobleza, en el libro de grandezas que siento citarlo tanto, ¿no? El marqués de Liche, ¿no? Pues es un caso pues muy interesante, ¿no? Es decir, no iba a tener el hermano en peor condición cuando iba a heredar pues el título principal, ¿no? Por tanto, pues se le concede un título ya que se va a casar y así puede tener condición de grande y ya está. Bueno, luego pues los marquesados concedidas que son pues a 3 hermanas, ¿no? De golpe, uno tras otro, ¿no? Sin mayor mérito pues que ser de una de las grandes familias del reino, ¿no? Grandes casas, ¿no? Pues había que conceder esos títulos, ¿no? Que no voy a citar porque como todos son amigos míos personales, ¿no? Luego dirán y me digan, no podré comer con ellos, ¿no? Además los quiero mucho, ahora es broma, Escubas, Griñón y Zugasti, ¿no? Al cuales son buenos amigos, pero no es una crítica, ¿eh? Es decir, simplemente yo intento como historiador reflejar, ¿no? O a las damas de la reina, ¿no? Es decir, simplemente por ser damas de la reina pues se les concede pues títulos nobiliarios, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, forma parte, por supuesto, más en el día de hoy para no parecer machista, y también, por supuesto, a los miembros de la Real Casa, ¿no? Es decir, que forma parte de lo que cada etapa, y el rey lo sigue haciendo, ¿no? Como es normal, al jefe de la casa, a un Almansa pues se le otorga la grandeza de España, unida al título suyo, de vizconde de Castilla de Almansa, y pues al conde de la Torres pues se le hace grande de España, lo cual es normal y lógico, ¿no? Ahora ese es más parco, ¿no? Ya no se conceden ducados como se concedía a los presidentes del gobierno, que era lo habitual, y que a mí me parece muy bien, lo siento. He citado un poco los otros reyes, ¿no? Las concesiones del archiduque pretendiente, los títulos carlistas, el sexenio revolucionario, ¿no? A mí me encanta lo de Francisco Serrano, de reconocer que es casi mi favorito, ¿no? Por eso conceder luego las Cortes de Cádiz concediendo títulos, vamos, la gente, a veces cuando lo cuento,
Ustedes lo saben y siento repetir cosas que ustedes conocen muy bien, ¿no? Pero lo del duque de Wellington me encanta, ¿no? Las cortes concediéndole el ducado, el toisón, bueno, luego ya el rey aprovechó para regalarle los cuadros, ¿no? Es decir, que aquí el duque de Wellington, bueno, lo que pasa es que quiere mucho España, una finca maravillosa que tiene, por cierto, ¿no? Por tanto, pero no deja de ser una excentricidad, es decir, que las cortes de Cádiz concedieran pues títulos nobiliarios, pues forma parte de estas cosas, como cuando se convirtió el toisón en orden del reino, ¿no? Saltándose el concepto dinástico. Pero luego, estudiando el tema inglés, por ejemplo, el conde de Carlisle, que era un Howard, pues le concedió el título Oliver Cromwell, el Lord Protector. Por tanto, que no pensemos de que España tampoco es tan... Es la que ellos tienen una continuidad mayor que la nuestra, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, supongo que el Howard debía estar enfadado, ¿no? Porque la casa principal, los duques de Norfolk, no tenía título y supongo, no me lo he estudiado tanto, eso es una pequeña maldad, ¿eh? Luego también hay una cuestión interesante, ¿no? Es decir, qué hacer con los miembros de la familia del rey, ¿eh? Eso es una cuestión ciertamente polémica. Con Alfonso XIII, como saben ustedes, Isabel II y Alfonso XII, pues lo resolvieron dándole títulos, ducados, algunos que conocen ustedes muy bien, ¿no? A los infantes no hay que darles, pero luego ya, claro, las líneas de matrimonios desiguales, ahora eso ya tampoco se puede decir en estos tiempos, pero a matrimonios desiguales, pues se resolvía pues fácilmente. Si eres infante de España, yo siempre lo digo con la polémica de la duquesa de Palma, digo, pues si es que ella no necesita ser duquesa de Palma, es infanta de España, es decir, está muy claro, salvo para los carlistas que dicen que son falsos infantes, ¿no? Eso siempre me divierte mucho. Un día estaba cenando yo una cena, y el mediodía habíamos comido con el infante, no sé si estabas tú, con el infante Don Carlos, y entonces al llegar a la cena, no sé por qué, ¿qué tal el día? Digo, bueno, está muy interesante, estaba el infante en su plenitud, ¿no? Luego pues el tiempo pasa para todos, y entonces uno de la mesa dice, el falso infante Don Carlos. Me llegó un sobresalto, digo, habrá un error en el Real Decreto, la norma estará, no sé, pero dice, no, es el falso infante, no, hombre, lo ha concedido el infante de Gracia, ya lo sé, que no es de nacimiento, hasta ahí llego, ¿no? Digo, pero lo ha concedido don Juan Carlos, dice, el falso rey de España. Digo, claro, ya está, ya, Carlista, ya no lo sigamos, porque ya está muy claro el planteamiento, ¿no? Lo que diga, ¿no? Por tanto, antes los reyes tenían fácil, o nacías infante o te hacían infante de Gracia, ya está. Y entonces te casabas con otra infanta o con la hija de un infante, o te casabas con una princesa austríaca de nombre impronunciable o italiana o lo que fuera, ¿no? De casa real. Pero claro, eso se fue acortando y luego nace el amor, ¿no? Uno se casa, ¿no? ¿Qué quiere? Pues está, lo cual está muy bien, ¿eh? No quiero parecer frívolo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que resolver ese problema. Y entonces pues ahí tenemos los distintos ducados, ¿no? En total tengo 10, ¿no? Que se concedieron en este periodo Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII, lo cual resolvió muy bien el tema. Entonces, bueno, pues los títulos, como es normal, han llegado hasta nuestros días y resolvía el problema, pues que ahora, y luego, pues lo normal, pues los nietos del rey, pues deberían tener un título nobiliario. Pero claro, eso ahora ya no puede ser, ¿no? Estaría muy mal visto que el rey concediera títulos nobiliarios a alguien solo por el hecho de ser sobrino suyo, nieto suyo o lo que sea, ¿no? Luego tenemos pues otra persona, además los conozco y además siempre me decía mi buen amigo Gonzalo, decía, ten en cuenta que te quieren mucho, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a decir, ¿no? Los Muñozes. A mí es que me encanta ese, porque parece que era, no sé si está en la sala, pero bueno, pero Gonzalo siempre me lo decía, que una vez hablábamos de Riansares y dice, no critiques a Riansares, que además su descendiente te respeta y te admira mucho, ¿no? Pero si no tiene nada que ver, es la historia, es como si criticas a Julio César y dice, no, es que soy descendiente de Julio César, ¿no? Pues voy a perder amistad por eso, ¿no? Pero también muestra un poco esa prodigalidad, ¿no? Es decir, los Muñozes recibieron, creo que no se me ha escapado ninguno, en total 9 grandezas, 9 títulos con grandeza, y luego títulos sin grandeza, porque fueron en total 11. No está mal, es decir, la cantidad de Riansares, Tarancón, Vistalegre, algunos no son duques, pero no las grandes, lo he dicho mal, ¿no? Luego me pasa factura mi amigo, ¿no? Por tanto, la prodigalidad, ¿no? Llegó, no ha llegado hasta nuestros días, porque yo creo que ya tienen bastantes títulos, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, esto hoy también sería impensable, es decir, bueno, ya sería impensable pues el matrimonio ese que tuvo la reina gobernadora,
y luego pues la prodigalidad, etc. Pero eso ya sería entrar a otro tema. Luego decía algunas irregularidades, ¿no? Pues obtenidas de distintos libros, no tengo ninguno, es muy difícil ser original en este terreno, salvo que alguien encuentre pues un papel y digas del rey prudente al rey imprudente, y si como eres hispanista todo el mundo te aplaude, Geoffrey Parker, ¿no? Entonces me encanta, eso lo hace un español y te reaparece, te tiran piedras por la calle, ¿no? Eso, pero bueno, entonces es algo que no encuentro, pero sí decía la herencia ducal del gran capitán, ese es mi favorito, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas, de 1 a 4 ducados, eso es impresionante, ¿no? Luego, pues esto no es mío, es el duque de Veragua, el duque de la Vega, ¿no? Del maestro Salazar, que está en el libro editado magníficamente por esta casa, que es un tema también muy interesante. Como un ducado se convierte en dos, ¿no? Eso es, vamos, lo del pan y los peces, ¿no? Luego, pues el ducado de Castilla y Extremadura, ese ya digo que es mi favorito también, ¿no? Por razones bastante obvias, ¿no? Porque me parece que es clarísimo, es decir, había un solo ducado y punto, no había más, ¿no? Luego no me voy a alargar, el barón de Auri y otros títulos, ¿no? Para no hacerme más enemigos de los necesarios, ¿no? Porque tampoco uno, ¿verdad?, ha de tener los enemigos justos, ¿no? El ducado de Arjona, mi buen amigo Cayetano, pero bueno, pero estaba cancelado. Entonces yo, cuando estudié de hecho, cancelado significa cancelado, ¿no? Significa que está cancelado. Pero bueno, eso es una cuestión, ¿no? Luego siempre obviamos al buen amigo José Bonaparte, que como no fue rey de España, yo soy de los que siempre en clase explico, nunca fue rey de España, es un rey intruso y es una definición muy buena. Podría haber sido rey de España, cuidado, porque lo de los reyes intrusos, pues en Grecia colocaron un rey intruso, es decir, que tampoco hay ningún problema, y en Bélgica también, es decir, que no forma parte de que algo que, bueno, pero sí que es verdad que se concedieron títulos nobiliarios, ¿no? Uno de ellos a Campo Alange, como saben ustedes, ¿no? Uno de los hombres más ricos de España, que era, vamos, que tenía el título del reino legítimo y tal, y aceptó pues ser duque. Hay mucha gente que lo hizo. Yo no creo que esto de convertir la historia en buenos y malos y tal es un poco ridículo. Hay gente de su época, unos creen una cosa y si pierdes, sobre todo los historiadores luego te pasan factura. Si ganas, hubiéramos tenido una historia, hubiera sido el gran rey José Bonaparte, y bueno, pero es la historia, ¿no? Entonces la historia, eso enlaza muy bien con lo de la memoria histórica. Cuanto menos manoseemos la historia, con perdón, mejor, dejémoslas ahí, ¿no? Luego decía los títulos del archiduque Don Carlos, ¿no? Pues que también ahí tenemos toda una proliferación, ya me estoy alargando mucho, ¿no? No, vale, no quisiera yo, porque luego quiero entrar brevemente, bueno, pues esta parte. Y luego está la polémica, que es el tema de los títulos carlistas, por una parte, y luego el tema de los títulos concedidos por Franco, que eso es también de esas situaciones anormales. Yo defiendo que son títulos legales, es decir, al margen de la ideología que tenga cada uno, de los planteamientos, le gusta o no le gusta, sino simplemente son títulos concedidos por el jefe del Estado, reconocido en todos los países del mundo, excepto México, y quiero recordar, no sé si hay alguno más, ¿no? Y ya está. Es decir, que no tiene mayor la polémica, en mi opinión, pues no debería tener mayor recorrido que si empezamos a plantearnos que reyes eran demócratas o no. Entonces ya a partir de ahí, tenemos que mirar la concesión de cada título y si fue buena persona, mala persona, medio pensionista, pensionista completo, perdón por la ironía, ¿no? Pero está ahí, es una polémica que va a seguir, y que yo creo, y más que tiene un mal destino, porque mi impresión es que en el momento que la izquierda recupere el poder, ¿no? Pues eso pues va a tener problemas, ¿no? Claro, también eso plantea la cuestión del ducado de Franco, ¿no? El señorío de Meirás, claro, porque es que esos son títulos concedidos de acuerdo a la legalidad más estricta por un rey democrático, ¿no? Es decir, que eso es un tema que dejo sobre la mesa, que está ahí, así que bueno, ya veremos cómo va evolucionando, ¿no? Luego, pues para acabar, ¿no? Porque si no me alargaría enormemente, y quizás la parte de poder hablar, es tener si hay alguna pregunta, sí, espero que lo hayas preparado para que yo no me sienta avergonzado y la gente me trate con indiferencia, ¿no? Está todo el tema de la concesión de títulos, ¿no? Yo me he centrado a la hora de hacer la lista, que tampoco no es un gran esfuerzo, ¿no? Es decir, pero sí un poquito ver las concesiones. El tema de grandezas es muy fácil porque el maestro Salazar lo ha resuelto muy bien y a mí me es muy útil, ¿no? Porque si lo ha hecho ella, si me equivoco,
que le manden a él, ¿no? Entonces ahí la relación de grandezas, porque además también porque se incluyen todas las grandezas pues, que han caducado, se han extinguido, las personales, etcétera, ¿no? Porque luego tenemos en los libros que se editan en esta casa lo que se ve, aparte de la guía oficial, que está lo que está vigente, ¿no? Que también es interesante, pero tampoco lo vigente nos sirve igual, ¿no? Porque aunque hay títulos que puedan, algún marquesado que no podamos perder en los archivos, o que estén ahí o que haya extinguido nadie lo haya rehabilitado, etcétera, pero las grandes cifras son bastante clarificadoras, ¿no? Más allá de las grandes memoriales que todos ustedes conocen muy bien, que están ahí en el libro, ¿no? Y todas las que se han concedido, ¿no? Incluyendo Felipe V, la archiduque, ¿no? Pues ha habido reyes generosos, reyes menos generosos, ¿no? Como decía, algunos también hay que tener en cuenta que no es lo mismo Alfonso XIII, que es rey desde que nació, hasta el año 31, pues tiene que abandonar España, o reyes como Fernando VI, pues que tienen una duración más breve, ¿no? Pero ahí vamos viendo una cadencia, ¿no? Carlos V, 19 grandezas, Felipe II, 9, Felipe III, 16, Felipe IV, 27, Carlos II, 30, Felipe V, 119, contando las del archiduque, Fernando solo 3, Fernando VI, Carlos III, 49, Carlos IV, 48, Fernando VII, 24, Isabel II, 52, dos carlistas, una en el sexenio. Ahora hablaba con un amigo de historia y dice, pero seguro que Serrano, sí, Hornachuelos lo concedió Serrano, eso es claro, inequívoco, ¿no? Es decir, porque además yo me sentiría muy orgulloso, ¿no? Es decir, porque es tan original el título que, vamos, me parece... Espero que no esté aquí, luego me reta un duelo, ¿no? Manejo bien la espada, pero no sé, bueno, pero es una otra de mis bromas. Decía el sexenio, Amadeo 9, Alfonso 12, 28, Alfonso 13, 83, tenía afición, Franco 8, también tenía afición, y Juan Carlos 17, ¿no? En lo que hace referencia a la concesión de títulos vigentes, me refiero en el sentido vigentes, más allá, pues Carlos V, 72 títulos nobiliarios, ¿no? Felipe II, 62, Felipe III, 179, Carlos II, 382, Felipe V, 285, no está mal, y el archiduque 60. Yo los separo porque yo no hubiera nunca reconocido esos títulos, ¿no? Porque el rey legítimo era Felipe V, nunca fue el archiduque, lo siento, si hay algún seguidor austricista, yo que soy catalán, siempre en Cataluña lo digo, ¿no? El rey legítimo que traicionamos los catalanes fue Felipe V, no fue el archiduque, ¿no? Decía Fernando VI, 52, Carlos III, 239, Carlos IV, 172, las Cortes de Cádiz, 8. Fernando VII, 101, no fue muy generoso en el tema de los títulos. Isabel II, 260, los carlistas 33, el sexenio 17, Amadeo 50, Alfonso XII, 164, Alfonso XIII, 361, más la rehabilitación, es decir, el que ha concedido mayores títulos nobiliarios. Yo, una buena parte de las familias debían tener su retrato en casa sin lugar a dudas. Franco 38 y Juan Carlos I 52, ¿no? Rehabilitaciones, y con esto concluyo, ¿no? Porque me he dedicado más o menos a contarlas, ¿no? Si se me ha escapado una, pido perdón, pero creo. Alfonso XIII, 342, ¿no? 342, 270 después del famoso decreto de 1912, 270, es decir, complació bien a todas las grandes familias y a las pequeñas y a las medianas, a todo Dios, ¿no? Es decir, que consiguió soslayar el problema, que no le dejaban conceder todos los títulos. Que consta que yo considero que fue un gran rey Alfonso XIII, no veáis en mi ironía yo creo que fue un rey, porque de un rey como de todos nosotros hay que hacer un balance, no solamente las cosas malas, y sin lugar a dudas, estudiando la figura de Alfonso XIII, vamos, me parece un rey extraordinario, es decir, para la época. Alfonso XII murió joven, ¿no? Yo creo que hubiera sido un rey impresionante, ¿no? Pero bueno, eso sería otra conferencia, ¿no? Pero tampoco quiero amenazar, entonces, rehabilitaciones con Franco 143 y con Juan Carlos 181. Esas son las rehabilitaciones. Me puedo olvidar alguna y pido disculpas, ¿no? Y siento haberme alargado un poco, no lo sé, pero bueno, yo me lo estoy pasando muy bien. Muchísimas gracias. Abrimos un pequeño turno de preguntas. El micrófono. Sí, bueno, pues hay
Ahí está, sí. Adelante. Muchísimas gracias por la disertación. Yo tengo una pregunta. Ha nombrado varias veces títulos que se realizan y no se utilizan. ¿Cómo se utiliza un título nobiliario en el siglo XXI? Es una pregunta. Sí, es una buena pregunta. Yo tengo una prima que está casada con un francés, ¿no? La monarquía en Francia no existe y él utiliza siempre su título. Es decir, incluso cuando en un restaurante pide mesa, no porque la vea, pues él se siente muy orgulloso de sus antepasados y lo utiliza, ¿no? Lo utiliza las tarjetas. Entonces yo creo, pues yo, hombre, no tengo las tarjetas de todo el mundo, ¿no? Pero pues sentirte orgulloso, es decir, es un título, y no digo que tampoco... Es verdad que este es un país que tiene una relación extraña con la monarquía y con los Borbones, ¿no? También es para hacer una reflexión, porque los Borbones, siempre lo digo, lo he hablado una vez con don Juan Carlos, con don Felipe, irónicamente, ¿no? Digo, se les echa y vuelven, ¿no? Echan y vuelven, ¿no? Por tanto, es un país que todo el mundo dice no somos monárquicos, pero la monarquía está allí. Aparte de la utilización de los títulos, ¿no? Que yo creo que sería bueno, pues si uno es yo si fuera, tuviera un título, pondría Francisco Maruenda, pues duque, no quiero ser menos, no duque de tal, ¿no? Duque de la razón, ¿no? O sea, oye, hay conde de Fenosa, así que me lo has puesto fácil, ¿no? Que por cierto, yo es un conde que a mí la verdad es que el conde de Fenosa, que a veces todos siempre es gracioso, pero muestra el orgullo, ¿no? Es decir, ese Pedro Martínez de la Mata se sentía orgulloso, ¿no? De lo que había creado, ¿no? Y entonces pues dice, no, las fuerzas eléctricas del noroeste sea Fenosa, ¿no? Ya está, perdón, ¿no? Por tanto, yo creo que utilizar el título pues formaría parte de la normalidad en Gran Bretaña. Yo me acuerdo una vez que tenía una comida y era el presidente de la empresa esta ICI, Imperial Chemicals Industries, que era muy importante, una gran química y tal, ¿no? Y él era Sir, que a veces aquí te dicen, no, pero es que eres un tío, digo, Sir es, pues te han dado una condecoración, como si me hubiera dado una gran cruz, y tengo a Carlos III y tengo derecho a ser Sir, ¿no? Es una lástima que eso no funciona así en este país, ¿no? Que también vendría bien, ¿no? Y entonces yo le dije, usted es Aristóteles, ¿no? Le tiene... llamaba el anillo, ¿no? Y entonces mi orgullo dice, no, este anillo es el anillo de mi gremio, porque mi familia teníamos el químico textil desde la Edad Media, ¿sabes? Y entonces él remontaba sus antepasados hasta la Edad Media. Dice, la reina me ha hecho ser, luego le hizo Lord, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso me gustó mucho, por ejemplo, no sé si lo vieron, el mensaje de Navidad de la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña. Es decir, me pareció impresionante. Me lo mandó un amigo que era Lord, por cierto, ¿no? Y me lo mandó y dice, mira, esto te va a gustar, ¿no? Y entonces es espectacular, ¿no? Es decir, la imagen del Palacio de Buckingham, ¿no? Que se vea claramente, ahí sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, de eso es una crítica al rey, directamente. No el Palacio de la Zarzuela, ¿no? Que es un palacete, ¿no? Es el Palacio Real, ¿no? Y la imagen de la Commonwealth, los coros de la Commonwealth y las imágenes de la reina con esos sombreros que lleva imposibles, ¿no? Pero que le quedan bien, que se lo llevara cualquier otra persona que diga espantoso, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ve ahí toda ese amor por la institución, la monarquía, la propia existencia de una corte de títulos del primer conde de Escocia, el primer duque de Inglaterra, que es el duque de Norfolk, ¿no? Que es católico, por cierto, ¿no? El guardián de no sé qué del sello, el guardián de no sé cuándo. Es decir, todo eso yo creo que es bueno sin caer en una retórica o en algo artificial, sí, ya que es una monarquía. Puedes elegir, yo lo he escrito, aún lo he dicho, ¿no? Puedes elegir un modelo burgués, no tengo ninguna crítica, ¿no? Es decir, Noruega, Suecia, etcétera. O puedes elegir un modelo japonés, que es diferente, ¿no? Que el emperador tiene su agenda, aparece cuando él quiere, es decir, él no va acompañado de un ministro de jornada, etcétera, etcétera. O el modelo inglés, que a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, creo que está muy bien, ¿no? Es decir, es parte de todo, de historia, de negocio, de gran negocio, a los comerciantes de Londres que no les toquen, ¿no? Por Dios, ¿no? Y los jubileos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y ellos también es otro modelo. Por ejemplo, aquí también llama la atención con el tema tan polémico. Hay títulos en Inglaterra que saben ustedes que se han extinguido muy importantes porque no había sucesión masculina. El duque de Buckingham y Chandos, ¿no? Que era un título importantísimo, se extinguió, ya está. Es decir, que también cada país da solución distinta, ¿no? Entonces, tener la idea de que hablar de hidalguía, hablar de nobleza, hablar de títulos, etcétera, es antiguo, es viejo, yo creo que es un complejo que hay en este país bastante importante.
si eres una república es una cosa, pero siendo una monarquía debería haber una normalidad, y si alguien tiene una condecoración, ponérsela, es decir, formar parte de lo que es lo normal y lo lógico, ¿no? Yo, quizá ya más como no veo, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Se oye? No sé. Estoy absolutamente de acuerdo en que esto no sirve para nada. Exacto. Hablaremos con el presidente de la institución rápidamente. Estoy de acuerdo en que los títulos se deberían de utilizar. ¿Quiénes son los culpables de que se haya perdido esa costumbre? Los poseedores de los títulos. Porque si no, no hubiésemos llegado. Y lo malo ahora es recuperar esa costumbre perdida. A nadie nos extraña que una calle aquí al lado se llame Marqués de Riscal, y así se llaman cantidad. No sé si algún día deben dirán que hay que retirar las calles que tienen nombres de títulos, pero en fin, era lo habitual. Incluso con es decir, bueno, podríamos hablar de cientos de calles, ¿no? ¿De quién es la culpa? Evidentemente de los poseedores de los títulos. Yo, algunos compañeros en Fenosa, que no trabajó todavía en Fenosa, me he enterado cuando he revisado los estadillos de la asociación, porque eran asociados, de que tenían un título, pero estando con ellos continuamente. Claro, esto es insólito, pero bueno. Y aquí como mucho se pone todo el nombre y al final se pone fulanito de tal, conde de tal. Eso tampoco se hacía nunca. Se ponía conde de tal y se acabó la historia, no todo de tal. Y luego, desde el punto de vista de la concesión de títulos, enlazando con lo que has dicho, yo creo que nos falta, yo envidio en gran parte las costumbres británicas en este aspecto. Y efectivamente lo han hecho. Cuando uno piensa en un país, hay que ver qué imagen le viene. Cuando uno piensa en Inglaterra, la imagen que viene automáticamente es la imagen de su monarquía y sus ceremoniales monárquicos. Claro, cuando uno dice España, pues claro, no viene eso. Yo creo que vienen cosas que no deberían de venir. Pero, y quizá sería bueno que el rey se vinculase más en la cuestión premial, haciendo algo parecido a lo que hace la monarquía británica, que es la concesión del nombramiento de caballeros del Imperio Británico, que se llaman, porque eso aproxima mucho a la sociedad y le hace esto familiar, incluso le hace desearlo. Y eso evita, además, que para premiar a alguien, el rey, porque las condecoraciones, mérito civil, militar, sí, pero no son concesiones que a la vista del público las otorgue ni las entregue, hizo un pequeño amago, pero las entregue el rey con una concesión propia de la corona. Eso sería muy bueno. Y entonces evitaría que para premiar a alguien es o nada, el rey, o un título. Hombre, pues vamos a hacer una cosa que sea un poco intermedia. Sería bueno, pero no creo que lo veamos. Bueno, yo creo que él lo tiene en la cabeza, porque es verdad que don Felipe, que es una persona que tiene muy claras las cosas, yo como muchos de ustedes he tenido oportunidad de hablar con él cuando era príncipe y ahora rey, ¿no? Y sin ser indiscreto, lejos de mi ánimo, ¿no? Siempre le he visto interesado con prudencia en el tema, es decir, de hacer algo. Él le gustó mucho ese hecho concreto que hizo, ¿no? Y porque yo le comenté precisamente lo mismo. Es decir, lo que en Inglaterra, ese momento donde recibes tu condición y te metes en ser, ¿no? Y todo el mundo quiere ser, ¿sabes? Hay alguna excepción, ¿no? Ha habido, como saben ustedes, pues jugadores de fútbol que han pagado a asociaciones humanitarias y a ONGs y tal para conseguir los méritos suficientes para ser, ¿no? Pero claro, si has nacido en un barrio pobre de Liverpool, pues yo también haría lo mismo si pudiera, pues claro, intentas el ascenso social, ¿no? Si es de forma legítima. Lo vemos en los espadones de la Restauración, todos querían tener un título nobiliario con grandeza de España, por supuesto, pues eso es un poco machista, pero lejos de mi intención, pues es un dato histórico, hacer un buen matrimonio y tener una buena finca grande, lustrosa, vamos, lujosa, con de 10.000 hectáreas, 20.000, cuantas más mejor, ¿no? Era la obsesión de Prim, de Serrano, de todos ellos, y por cierto la vieron cumplida, ¿no? No voy a citar más porque alguno es amigo nuestro, así que ahí ya siempre tienes que limitarte, ¿no? ¿Sabes? No, O'Donnell, ¿no? Todos querían lo mismo, ¿no? Entonces la cuestión premial es una cuestión importante,
En Francia, yo era un amigo, le pedía unos libros precisamente y le ponía: no te olvides que Francia es una república coronada, ¿no? Le decía irónicamente, porque unos libros que necesitaba precisamente de títulos de nobleza en Francia y tal, ¿no? Entonces eso sería una cuestión que sería bueno resolver, pero también es verdad, pues lo que les iba a decir, que el rey ha tenido un reinado muy atropellado para el poco tiempo que lleva, desde el 2014 hasta hoy, vamos, es que no puede haber sido como para organizar alguna... No ha concedido títulos, bueno, el Toisón de Oro a su hija no cuenta, obviamente, ¿no? Es decir, es un acto debido, ¿no? Si me permiten decirlo así, ¿no? Y luego una cuestión que también querría del tema inglés, ¿no? Que no he citado, que a mí me gusta mucho, es esa dificultad de acumular títulos. Es decir, yo creo que a veces, y eso me parece que desvirtúa, y a lo mejor aquí hay alguien que tenga 10 títulos, o 15 o 20, ¿no? Pero claro, cuando tú ves que grandes títulos que reflejan la historia de España quedan subsumidos en una gran casa, ¿no? Mi buen amigo Jaime, pues en sus artículos ponía que claro, casi todos los títulos medievales están acumulados en unas poquitas casas, ¿no? En cambio hubiera estado muy bien el sistema inglés, que no es posible, ¿no? Y al final Howard debe tener 4 o 5 títulos, y Argyle debe tener 4 o 5 también, es decir, que eso sería bueno. Yo cuando la duquesa Alba separó Híjar, ¿no? Pues me pareció que también pues era una cosa pues positiva. Yo no soy nadie, yo no soy de la casa de Alba, ¿no? Pero digo, como historiador, digo, pues está muy bien que haya un duque de Híjar que tenga los títulos de una casa que ha sido importante y que ha prestado grandes servicios a la historia de España, o el conde duque de Olivares. Pues la gente no sabe, ustedes sí que lo saben, pero la gente no sabe quién tiene el título de conde duque de Olivares. Lo tiene el duque de Alba. Porque es lógico que le haga ilusión tenerlo, ¿no? A mí también me haría ilusión, vaya por delante, pero claro, también estaría bien que hubiera un conde duque de Olivares que pudiera pasear, que fue un gran presidente, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de títulos que han quedado ahí metidos dentro de un enorme saco. Pues Medinaceli debe tener también 40 o no sé, vamos, por ahí deben ir, etcétera, ¿no? Vamos, si hay alguno de aquí que no quiero ofender a nadie con ellos, pero yo que es lo que creo, ¿no? Por eso el modelo inglés está muy bien, es decir, nadie tiene muchos títulos. Una pregunta, ¿el mantenimiento de títulos tiene alguna fiscalidad patrimonial? Y me refiero más que nada no al poseedor, que terminalmente pues, fue beneficiado, sino a sus herederos, o pues por el contrario, que pueden tener algún tipo de prerrogativa. No, los títulos se han quedado vacíos ya en ese terreno. Excelentísimo señor, ilusísimo señor, ya no tiene pasaporte diplomático y no deja de ser, pues, hombre, un honor, ¿no? Forma parte de eso, tiene un coste de transmisión que conocen todos ustedes muy bien, pero fuera de aquí, yo decía, también cuando, una cosa que también me gusta mucho, ¿no? En el caso de inglés, ¿no? Es ver qué ha hecho esa línea, esa familia, ¿no? Qué aportación ha hecho desde su primer titular hasta el último. Entonces ves que en Gran Bretaña ha habido una gran implicación en el gobierno de la monarquía y en las instituciones, etcétera. Quizás, y lo digo también para no ser benevolente, es un poco crítico aquí, ¿no? Es decir, aquí ha habido una parte de la historia, no toda, ni mucho menos, ¿no? De la titular, pues que ha sido indolente, ¿no? Es decir, que no, incluso en el tema tan polémico y tan estudiado, ¿no? De la ilustración de los señoríos, etcétera, ¿no? Mientras que la nobleza francesa o la nobleza inglesa destinó el dinero a mejorar las fincas, nuevos ingenios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí algunos sí, otros no. Es decir, cuando se generaliza uno se equivoca, ¿no? Pero ahora al final es un honor, ¿no? Es decir, claro, pues si tienes la suerte de descender del conde duque de Olivares, nada indica que tus genes sean los del conde duque en el sentido que tengas el talento para ser primer ministro, pero que fue un buen primer ministro. Tuvo la mala suerte que enfrente tenía a Richelieu, ¿no? Y un país más fuerte, ¿no? En el sentido de cohesionado territorialmente, etcétera, y bueno, pues son otras circunstancias. Es un efecto histórico. Histórico, pero también cuando citabas las condecoraciones que me han dado, son excesivas, ¿no? Pero bueno, dices, cuando te dan la cruz de San Jordi, esa nunca me la darán como catalán, la San Raimundo, la cruz de San Raimundo, pues es un honor, ¿no? Que te la hayan dado, y hasta yo no la llevo para que mis enemigos, que me tienen mucha manía, no darles más argumentos, ¿no? Pues ya con lo de comisario honorario, aunque ahora me quiere muchísimo la policía de la Guardia Civil, hasta el extremo que el presidente, lo que decimos de honores, ¿no? Entonces él me plantea en su momento
me dijo el ministro, dice, pues te gustaría, bueno, me dio una ilusión bárbara, ¿no? Ser comisario de policía, digo, no voy a llevar la placa, solamente una hortera o un zumbado y llevas una idea, comisario honorario, tengo que salir como en las películas, ¿no? Vamos, pero me hace mucha ilusión, ¿no? Y entonces se generó la polémica, porque si eres de izquierdas no pasa nada, si eres de izquierdas no importa, ¿no? Y eso no lo digo en plan sectario, lo digo porque por conocimiento de causa. Y hasta el extremo que le dio tan grande que el presidente del gobierno estábamos comiendo y me dice, oye, pero ¿y este comisario qué es? Digo, pues honorario, y por eso te están montando un lío. Dice, joder, es que me dice, con broma, dice, tengo un amigo que le han hecho una PNL, es una proposición no de ley para que me quitaran una condecoración. Y entonces el presidente del gobierno me decía irónicamente, dice, tengo un amigo que tiene una PNL solo suya, ¿no? Y dije que es inusual, digo, sí, sí. Luego ahora al final, la verdad es que los sindicatos, como no lo digo, no tiene más era si era justo, ¿no? Pues intenté impulsar pues la equiparación salarial, una injusticia enorme que un policía en Guardia Civil, no sé si alguno de ustedes lo es, pues gane menos que un mozo de escuadra. Yo no quiero que los mozos de escuadra ganen menos, es decir, quiero que cumplan la ley, eso es otra cosa, pues sería otra discusión, ¿no? Pero vamos, me parecía de justicia, entonces ahora ya nadie cuestiona que soy comisario de policía, es más, yo creo que me quieren hasta ascender. Pero bueno, es el ejemplo, ¿de qué te sirve ser comisario de policía? Lo mismo que ser duque, pues es un honor. Sí, estamos ahora, España es un país de modas. El pensamiento va encasillado siempre en una dirección. Somos bastante borregos en eso los españoles. Y en este momento no está de moda el decir uno por ahí que es título del reino. Creo que hay que decirlo, yo lo hago. Pero recuerdo, también había un cierto temor hace años a que las corporaciones nobiliarias salieran a la calle con sus hábitos. Y fue asombroso. Al pueblo soberano le gusta. Y el día del Corpus, el día de la patrona de Madrid, que se procesionan las corporaciones con sus hábitos, ese es de aquí, ese es de ellos. Al pueblo soberano le gusta. A lo mejor ahora si los titulados, de alguna manera, todos empezaran a usar su título, sería bueno, porque están bajando algo curioso. Es decir, los únicos títulos que circulan alegremente son los falsos. Los encuentran en todas partes. Yo soy de la casa de yo soy de Uganda, yo soy de Georgia, con seriedad. No joden de dónde son, únicamente, pero pululan. Y cambio, los legítimos, los que tienen una real carta, muchísima gente se lo calla, desaparece. Es triste. La verdad es que me gusta oírlo porque es que yo creo que si somos una monarquía o si no dejamos de ser una monarquía. Claro, lo mismo pues que el rey, pues no le llamemos rey, ¿no? Es decir, verdad que es el rey de España y eso también ayuda a la monarquía. Es decir, es verdad que cuando el rey, don Juan Carlos, yo le pregunté, digo, ¿por qué no? Dice, no quise hacer corte y tal. Y es verdad que él incluso tardó muchos años en recibir la diputación, era como 30 años me parece que fueron, ¿no? Es decir, que eso lo comenté, ¿no? Y entonces, es verdad que ellos tenían una relación un poco complicada, ¿no? Porque también es verdad que había en algunos ámbitos un sentimiento como si una parte de la nobleza hubiera abandonado a don Juan, ¿no? Cuando él es proclamado, pues, sucesor a título de rey, ¿no? Entonces, pues hubo gente pues, que se alejó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el fondo, y es verdad que no quiso establecer una corte. Yo no sé si hubiera sido bueno o malo, no lo sé, ¿no? Que hubiera pues lo que eran los títulos cortesanos, etcétera, ¿no? Es polémico, en Gran Bretaña hay y nadie cuestiona la monarquía, por cierto, ¿no? Es decir, que no pasa nada. Lo mismo que no vivir en el Palacio Real, ¿no? Es una cuestión que es opinable, ¿no? Pero a mí yo he de reconocer que, para acabar, que el modelo de monarquía burguesa no me gusta conceptualmente, ¿no? Me parece que está muy bien para países artificiales como Bélgica, ¿no? Pues está bien que tengan o para países como los nórdicos, ¿no? Pues que está bien, es decir, que siendo de Bernadotte, pues está muy bien que sigan, perdón, se quema lo que soy a estas horas de la mañana, es que tengo que dar clase ahora y por eso me pongo un poco malo. Bien. Estamos ya sobre el tiempo, pero vamos a admitir dos preguntas que estaban ya pedidas. ¿Hay al final, al fondo? Sí, sí. Buenos días. ¿Puede levantarse, por favor? Buenos días. En primer lugar, agradecer nuevamente su experiencia, como siempre. Usted ha dicho, en relación, voy a centrar la cuestión, en relación con los títulos de Franco, que habrá que dejarlo sobre la mesa. Eso, hilándolo con digamos, los problemas que ha habido en el comienzo de don Felipe VI
la situación política general no podría ser un problema añadido para la corona, puesto que habrá quien intente trasladar el problema político que se deriva de la transmisión, de la sucesión de esos títulos a todo el sistema monárquico, incluso a todo el sistema de títulos. ¿No sería razonable pensar en alguna solución intermedia que quitase el problema de la mesa y que le quitase el problema al rey en un momento determinado y al sistema de monarquía parlamentaria en general? Porque bien es verdad que Franco, los títulos son absolutamente legales, eso no hay cuestión de ningún tipo, pero también es verdad que hay títulos que son de marcado carácter político relacionados con la dictadura. Digo la dictadura porque incluso su majestad se refirió ya en muchas ocasiones se ha referido al régimen del general Franco de esa manera. Y hay otros títulos que no tienen naturaleza política dictatorial, por ejemplo el marquesado de Ramón y Cajal y muchos más. Mi reflexión es la siguiente: ¿no tendría que dar alguien algún paso en algún sentido para aliviar este problema y evitar que alguien interesada demagógicamente traslade el problema a todo el sistema y acabe cuestionando, como de hecho hace la monarquía como sistema político del Estado, del Reino Unido? Pasa que eso tampoco nos resolvería nada, porque lo que hay de fondo, hay una parte de la izquierda que es antimonárquica, anticlerical y por supuesto antinobiliaria. Vamos, eso, esta izquierda, todos ustedes les parecen un auténtico horror, ¿no? Yo primero, por supuesto, ¿no? Como director de un periódico de derechas, qué horror, ¿no? Por tanto, no resolvería absolutamente nada, ¿no? De hecho, yo modestamente fui de los que defendí que era innecesario el que se hubiera hecho una norma jurídica para la aplicación del rey. Yo dije que eso es un acto indebido, remite una comunicación que abandona la corona y fuera para que no se tenga que votar. Imagínense ustedes que hoy el rey, por lo que fuera, es un ejemplo, dijera, quiero dejar la corona, he decidido que lo dejo, ¿no? No lo haría porque es un hombre responsable, sí, te digo como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría en las Cortes? ¿Qué pasaría con los diputados? ¿Qué resultado de la votación? Imagínense ustedes que los diputados de Podemos y de Izquierda, que nunca se sabe dónde están a los del PSOE, deciden que votan en contra. Entonces sigue siendo rey, ¿no? Es decir, es que a veces yo tengo una vieja polémica en esto con algunos abogados del Estado importantes, ¿no? Porque ellos defendían, y lo hicieron, y yo defendía justo lo contrario, ¿no? Es decir, comunicado y fuera, ¿no? Por tanto, el problema no se resuelve con que, por ejemplo, pues ya deje de haber un ducado de Mola, ¿no? Es decir, ya está, ya no hay ducado de Mola, no se van a convertir, lo vemos ahora en las actuaciones agresivas por parte de los ayuntamientos gobernados por Podemos en el terreno de la memoria histórica. Entonces, a mí, yo siempre les digo lo mismo, digo, mira, es como si ahora tú me dices en las alteraciones de Aragón que estás a favor de Antonio Pérez o de Felipe II. ¿Y qué opinas de los Lanuza y el Justicia Mayor de Aragón? Digo, es una cosa absurda, ¿no? Yo creo que, aparte, a mí además es un debate que me encanta en las teles, por cierto, porque como no tengo nada que... Algunos de ellos sí que son de familias franquistas, ¿no? Entonces, como un catedrático compañero de Barcelona, que era un fervoroso más antifranquista que he conocido jamás, ¿no? Entonces me llamaba la atención. Y un día que se bebió, yo como la verdad que no beber alcohol, pues es que siempre estás más o menos, o poco sobre, pero bueno, poco lúcido, pero estás lúcido. Y entonces dices, es que yo no puedo aguantarlo, mi padre es de los que ganó la guerra, entró por Tarragona, y era el jefe de abastos del ejército de la República, del ejército nacional, se hizo millonario, y fíjate, yo acabo de alcalde de Montblanc, además. El conocido mío, el catedrático ¿no? Digo, oye, pues chico, mata a tu padre, déjanos a los demás en paz, ¿no? ¿Sabes? Se quedó así, digo, mátalo, ya está, digo, haz algo, ¿no? Resuélveme el problema, porque no vamos a estar hablando de Franco permanentemente, es parte de la historia, ¿no? Entonces yo creo que renunciar, esos títulos reflejan la historia, polémica, buena, mala, regular, además una guerra civil no es de, porque siempre te ponen el ejemplo de Alemania, pues que la Alemania... Es decir, la Alemania, pues los alemanes prefieren no hablar mucho de ellos. Es un libro que ustedes recordarán, algunos conocerán, que se llamaba No solo Hitler, ¿no? Entonces, es decir, lo de Alemania es otra historia, ¿no? Es decir, es terrible, ¿no? O lo de Francia con el colaboracionismo, ¿no? Ellos como cogieron al pobre Pétain, que era un hombre anciano
y desorientado, y lo convirtieron en el gran culpable y así lavaron su conciencia, ¿no? Entonces no hubo prácticamente colaboracionismo. Laval y Petén. No, yo quería contar la República Francesa, yo vivo mucho en Francia. Cuando la Condesa de París cumplió 80 años, la presidenta Mitterrand le dijo que le abría Versalles para convidar a los pares, a las pares de Francia, y dijo a la Condesa de París, pero del antiguo régimen nada más, y recibió a 8 duquesas en Versalles. Eso el presidente Mitterrand. Y en un almuerzo en Elíseo, con Chirac, el duque de La Rochefoucauld estaba invitado, y cuando pagan el plano de mesa, figuraba Monsieur de La Rochefoucauld. Dijo, yo no soy Monsieur de La Rochefoucauld, yo soy el duque de La Rochefoucauld. Si no me cambian, desde luego me marcho. Y la gente le decambió y cambiaron y ya en la mesa ponía el duque de La Rochefoucauld. No, hay que hacerse valer. Sí, sí, exacto. Con respeto, y tampoco es una, ya no es una sociedad de privilegios, ni ningún duque ni conde. Sí, forma parte de la historia. O aceptamos la historia o nos lo cargamos, o hacemos como en Japón, que ya no haya títulos nobiliarios. Bueno, pues muchas gracias y en 3 minutos continuamos.